que suba la marea, suba, y que suba la marea, suba. Que suba la marea, suba. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ventana de Emergencia. Quien me acompaña el día de hoy es Eloy Marchán. Eloy es un periodista independiente, actualmente lidera o es parte de uno de los medios que es uno de los medios que tengo más a mano, que más reviso y que he comentado en Moloco y cada vez que tengo oportunidad de recomendarlo, que es El Foco, uno de entre tantos medios que por ahí tienen una trinchera que de repente necesita más rebote, y lo siento totalmente, que el que hasta el momento tiene. Para hablar de eso, de coyuntura y de muchas cosas que están pasando, está Eloy Marchán. Eloy, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tranquilo? Sí, claro. Bien, bien, bien. Nunca se puede estar tranquilo en el Perú, y menos con la pandemia. O sea, Perú es un país donde siempre suceden noticias, ¿no? Y los periodistas tenemos mucho trabajo. Otra cosa es que no te lo permiten hacer o publicar, es otra cosa, pero en el Perú siempre pasan cosas y siempre hay historias que contar. Para comentar o situar de alguna manera a la gente en una investigación particular, puntualmente hace apenas unos días, la gente del Foco saca esta investigación sobre los gastos de salud. Para esto habría que pensar de que nosotros estamos en un año, venimos de un año pandemia, seguimos en otro año donde las cosas parecen todavía estar complicadas, y tendríamos que ver qué se está gastando, en qué se está gastando la plata. Lo que la gente podría recordar es la ministra Tony Alva, Vizcarra en su momento, los que vinieron después diciendo ya, tantos millones van para acá, tantos millones van para acá, tantos millones van para acá. Lo primero que uno piensa, el ciudadano común pensaría es, 20 millones van a tal cosa, ahí van a correr tajadas, de todas maneras. Alguien va a ganar, alguien se va, porque de alguna manera es a lo que la clase política nos ha acostumbrado. Eventualmente me encuentro con este informe y me percato de este tipo de cosas, me percato de en qué se gasta en nuestro dinero, y termina siendo asombroso, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa es que la historia de esta investigación es que en el Foco tenemos un lema que se llama periodismo sin intocables. Yo he trabajado en dos medios, nunca he tenido censuras, pero hablo mucho con los colegas periodistas y hay, o sea, en los medios hay que reconocerlo, hay intocables. O sea, hay periódicos que no puedes tocar a una empresa, que no puedes tocar a un político, que siempre hay este intercambio de favores. Entonces, cuando nació el Foco, nació con ese lema, periodismo sin intocables. Nos enteramos de un fondo concursal de periodismo que lo estaba dando IPIS, y postulamos y dijimos, vamos a investigar a 4 intocables. Postulamos con cuatro candidaturas y una resultó ganadora, que es el tema de la señora Molinelli. Y dijimos, y la gestión de salud, o sea, es la gestión de la señora Molinelli en salud durante la pandemia. Y durante un mes nos pusimos todo el equipo del Foco a investigar, a revisar todas las bases de datos, a solicitar información, a pedir documentos a Contraloría, a solicitar a ella una versión de la parte, porque una clave importante del periodismo es hacer periodismo riguroso y con todos los principios éticos. Entonces, eso lo tenemos clarísimo del Foco, y yo lo aprendí en los dos medios que he estado antes de llegar al Foco, en Hildebrand en sus 13 y en Caretas con Enrique Sileri. Y eso fue lo que hicimos. Dijimos, la gestión de la señora Molinelli se había vuelto intocable. Nos pusimos 5 rubros para investigar, y así salió esta investigación tiene 5 capítulos, que tiene un capítulo introductorio donde contamos que durante la gestión de la señora Molinelli se llevaron adelante más de 800 contrataciones directas. ¿Qué quiere decir? Contrataciones que en algunos casos se resolvieron en hora y media. Y se movió tanta cantidad de dinero equivalente a casi 900 millones de soles, que es un dineral, ¿no? Y sí, que eso los grandes medios para no se tenerlo, pusieron a investigar. sí, para tener claro nada más, es muchas veces se tienen que haber licitaciones o procesos para contratar diversos servicios, sobre todo cuando la cuantía tiene un determinado valor. Pero si no alcanza eso, podríamos adjudicar directamente hacia una persona, y ahí ya vayas a ver si puede ser un allegado, una persona cercana, algunas veces. Claro. O sea, el marco de las contrataciones directas solamente se dan en casos muy excepcionales. Tanto así, guerra o crisis sanitaria o emergencia nacional. Entonces, Martín Vizcarra dio una ley donde declaró emergencia nacional, que se dio el 15 de marzo, y eso abrió el candado. Pero lo abrió de tal modo que inclusive Martín Vizcarra decía, el decreto decía de que las contrataciones directas podrían ser reportadas al SEACE, o sea,
yo contrataba a esta empresa, me daban los servicios y yo tenía hasta un plazo de 30 días para reportar. O sea, ya le había pagado a la empresa, ya había utilizado las cosas que había comprado, y esa ley que dio Martín Vizcarra te daba un plazo de 30 días al funcionario de la entidad para poder regularizar de alguna forma los papeles ante el organismo de supervisión de contrataciones públicas, que es el OCE. O sea, y entonces, claro, no solamente en salud, sino en muchas otras instituciones hicieron lo que querían, porque podías hacer contrataciones hasta en hora y media. Y es más, eran por invitaciones. Es decir, tú agarrabas y contratabas 3 empresas, mandabas el correo a 3 empresas, digo, tienen 15 minutos para mandarme sus propuestas. Los que mandaban, mandaban, y los que no mandaban, listo, se cerraba la convocatoria, se entregaba la buena pro, recibías el dinero, pagabas y ya listo, ya estaba. O sea, es un caso muy excepcional, que si bien la pandemia lo amerita, pero como dicen especialistas que consultamos, solamente debe ser usado en caso de que lo uses en el mismo día. Por ejemplo, en la gestión de la señora Molinelli, que es uno de los casos que nosotros desarrollamos, se compró más o menos 1 millón de pruebas rápidas. O sea, si iba a gastar el 1 millón de pruebas rápidas en ese día, sencillamente no. Entonces, lo que dicen los especialistas es que hubieses comprado las 100.000, 50.000 pruebas rápidas y el resto las haces mediante una licitación pública, que es algo más abierto, más competitivo, compras a mejor precio y productos de mejor calidad. Y este es uno de los casos más graves que inclusive la Contraloría ha encontrado deficiencias, ¿no? Y que es un caso muy grave. El único medio que, además del Foco, que se dedicó a trabajar este tema fue Cuarto Poder. Y de ahí nadie más. Pero, o sea, así como esos hay muchos, ¿no? Dentro de todas estas investigaciones, porque el informe del Foco al respecto es de varios capítulos, desde contrataciones allegados, desde contrataciones en publicidad o la inversión de que en su momento hizo de salud en publicidad, y ya cuando tú empiezas a comprar en publicidad, ya llama la atención. Hay una cuestión que muchas veces la ha repetido Batters casi hasta el cansancio, ¿ya? Y yo sé que para muchos es pesado escucharlo, pero yo siempre siento que esta línea tiene un ápice de verdad que me parece totalmente digno de discutir. Cuando una entidad, el Estado, compra publicidad en determinados medios y compra publicidad en los montos en que los compra, ¿tú crees que evidentemente también compra cierto silencio, cierta, digamos, mano de seda en el tratamiento? O más bien también compra barra, por ejemplo, ¿no? Mira el caso de La República. Yo cada vez que leo La República, no sé si estoy leyendo El Peruano o estoy leyendo La República. O sea, el nivel de oficialismo que ha llegado el diario de La República, un diario que yo respeto muchísimo, un diario con el cual yo me he formado como periodista leyéndolo, pero es un nivel de oficialismo tremendo, que al final lo que ellos no se dan cuenta de que la gente confía en el periodismo, y al confiar en el periodismo lo que quiere es que cumpla su rol, y cumplir su rol es ser una especie de contrapoder, fiscalizar a los poderosos, investigar, sacar denuncias, pero si todo el momento te lo vas a pasar soboneando y soboneando y soboneando al gobierno de turno por el tema de la publicidad estatal, yo no encuentro otro sentido, o también por estar bien con el poder, por no incomodar. Recordemos que el Estado es poderoso no solamente cuando te da la tajada, sino también es poderoso porque tiene una herramienta que es la SUNAT. La SUNAT, en la época de Fujimori, acordémonos de los RUC sensibles. Habían RUC que eran intocables y la SUNAT era como un perro de presa que cuando quería destruir a una empresa lo mandaba a fiscalizadores y sencillamente ponía en la quiebra a la empresa. Yo sé que a veces nos dicen fujimoristas, o dicen fujimoristas algunos por el sencillo hecho de decir, no me gusta el término mermelada, pero la publicidad estatal se ha convertido en un condicionante para muchos medios y para muchos periodistas. Y eso está mal, porque justamente es un origen, ¿no? El origen que hay es cuando... Yo siempre lo digo, que el periodismo empezó a joderse cuando anteriormente el periodismo vivía de sus lectores. El modelo clásico es el de Hildebrand. O sea, el semanero Hildebrand en sus 13 vive gracias a sus lectores. O sea, por la venta del tiraje, eso es lo que subvenciona la planilla y subvenciona los otros gastos que genera hacer ese tipo de periodismo. Entonces, sencillamente, al vivir todos tus lectores, ¿a quiénes te debes? Te debes a tus lectores. Y eso te permite una cierta independencia económica y no hay intocables, sencillamente. Pero cuando el periodismo empezó a cambiar la figura y los grandes medios se convirtieron en holding, con intereses, con empresas en otro rubro, el comercio llegó hasta tener su universidad, recordemos. Entonces empezaron a haber una serie de intocables. Por un lado, los privados que ponían anuncios,
por otro lado las empresas del mismo holding y por otro lado la publicidad estatal. Entonces, eso es lo que yo creo que debería de cambiar y creo que los medios que están apareciendo independientes, no solo El Foco, hay Ojo Público, Convoca, es la nueva forma de periodismo que tratan de llevarnos a ese escenario inicial, donde el periodismo era realmente independiente y vivía de sus lectores, que eso es lo más saludable y lo más sano para que puedan contar la realidad y tratar de ser esta especie de contrapoder que debe ser el periodismo. Lo que acabas de mencionar me hizo recordar algo que me venía a la mente hace poco. A inicios de año, y casi por agua tibia, pasó esta disposición a través de la cual la SUNAT podía acceder a, si tú tenías más de 10.000, podía acceder, tenía acceso y tal, a revisar tus cuentas, a ver qué onda y que pedirte las explicaciones del caso. Lo primero que pensé es que esto le da un poder de invasión en tu data privada, de alguna manera, de violar tu secreto bancario, incluso podríamos decir eso, y podría ser usado tranquilamente para hostigar cualquier personaje que pueda ser incómodo, qué sé yo. Recuerdo haberlo comentado claramente. Alguno me decía, no, pero esa persona se podría quejar mediáticamente. Y yo decía, es bien difícil que cuando ya tienes a la SUNAT encima, solo porque termina siendo incómodo o tal, hay un tipo de reacción. Creo que le da un poder peligroso, ¿no crees? O sea, yo no estoy en contra en el tema de la fiscalización de la SUNAT, pero lo que sí me parecía llamativo era el monto. O sea, pusieron creo que una tasa de 10.000 soles. 10.000, sí. O dólares. Sí, entonces me parece que es un monto bastante bajo, ¿no? Entonces, o sea, cuando lo que debe hacer la SUNAT es fiscalizar a los poderosos, a los que tienen, a las grandes empresas, ¿no? La SUNAT es un gran presionador de las personas, de las pequeñas empresas, pero con las grandes casi siempre pierde. Porque, o sea, ¿cuánta plata? ¿Te acuerdas? Hace poco hubo un debate sobre el tema de una deuda que llevaron al TC. Claro, es la jugada de los poderosos que lo llevan a juicio y dilatan, y con ellos no los presionan, mientras que a los pequeños sí. O sea, hace poco acá el Escano comentaba de una deuda de Telefónica de casi 4.000 millones con juicio ganado, que está ahí todavía al aire, ¿no? Es que todos lo judicializan. Esa es como ellos tienen los poderes, los estudios de abogados. O sea, hay estudios de abogados que inclusive son más poderosos que congresistas, que ministerios, porque hacen y deshacen lo que quieren en el Poder Judicial. Sobre los modelos de periodismo que hablabas, el de Hildebrand en sus 13, por un lado lo mencionabas. A mí me pasa me gustaría que tú nos ayudes de repente a entender esto, y esto es un tema ya de interés hasta de cómo sostener ese medio. Yo siento que el tema de este medio, de ese medio puntualmente, es que es Hildebrand dependiente, ¿no? En el sentido de que tiene su nombre en el medio y tal, y no sé si la lectoría sea igual de fiel en un punto sin César Hildebrand, por un lado, y lo segundo es la resistencia de este medio al panorama digital, cuando todos los medios están tratando, algunos muy torpemente, de digitalizar todo lo que puedan, ¿no? Este medio no, se resiste muchas veces, o sus iniciativas o sus acercamientos digitales siempre son muy cortos. Lo que pasa es que hay medios en el cual se personifica ninguna persona. El caso más claro es Caretas. O sea, Caretas era Enrique Sileri, y la prueba es que falleció Enrique Sileri y Caretas sencillamente terminó en lo que es ahora. Es una página web que suelta virales. A mí me apena mucho en lo que ha terminado Caretas. Caretas era una gran revista, una revista de vuelo internacional. O sea, competía en algún momento grandes firmas norteamericanas, la revista Semana, El País, Prisa en este caso, estuvo interesado en comprar Caretas. Caretas era una marca muy potente, recordemos, que llegó a vender 60.000 ejemplares. Wow. En la década del 70 y del 80, toda la gente andaba con sus Caretas cargando, ¿no? Porque eso era, o sea, hasta llegó a convertirse en un símbolo de estatus. O sea, el que no leía Caretas sencillamente no estaba enterado de la realidad. Y eso es lo que pasa con el semanario. El semanario se llama Hildebrand en sus 13, lleva el apellido de César Hildebrand. Y o sea, lo que vemos, Hildebrand en sus 13 es César, ¿no? Es César. O sea, yo he trabajado ahí y César revisa todo lo que sale en el semanario. Es muy riguroso y yo lo considero un maestro y de quien he aprendido muchísimo, ¿no? Y sí, el tema de resistirse es un tema del director. El director es
Hay personas que quieren morir en su... Por ejemplo, Sileri era un poquito distinto. Sileri era muy pegado a la tecnología. Ujú. Sileri andaba con el último iPhone, con el último iPad y hacía sus reportajes en Minat. O sea, son ya estilos personales y personales de vivir, ¿no? De comportarse. Claro. Al respecto de los intocables que mencionabas hace un momento, también por otro lado se podría hablar, o sea, hemos entendido, escuchamos mucho sobre poderes mediáticos, sobre esta cuestión que le llaman medios independientes, pero independientes ¿a qué? Como un diferencial a un circuito de medios que digamos está de alguna manera coercionado, controlado. ¿Existe realmente esto que le llaman el interés mediático como tal? ¿Tú crees? Sí, ¿no? O sea, sí creo. O sea, lo que pasa es que el periodismo lo que hace es publicar cosas de interés público, cosas para, yo siempre digo, para fortalecer la democracia, cosas para que los ciudadanos tomen buenas decisiones. Claro. Entonces, si bien los medios publican, pero los grandes medios, así como publican muchas cosas, o sea, Cuarto Poder, Panorama tienen destape, no hay que negarlo, pero también hay medios que por un lado tienen destape, pero por otro lado se guardan muchísimas de las cosas, ¿no? Y que terminan apareciendo por otros lados. Qué curioso. Me llama la atención que tú no tienes esa resistencia a lo que muchos le llaman ese famoso yo no hago periodismo de periodistas. Ah, ¿Qué opinas de esa frase? la ¿Qué, verdad qué te que parece esa frase? no es mal, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que yo sí creo en la especialización. O sea, Ujú. creo en la especialización de que yo cuando empecé y en general yo quise hacer periodismo político. Entonces, y un poco de periodismo económico que me interesa muchísimo. Pero si me hablas de periodismo cultural, es un tema de trabajar puentes. Yo siempre digo que el periodismo es un oficio, algo que aprendes con tus maestros y por otro lado aprendes en la calle. O sea, equivocándote, tocándote con portazos y así aprendes. Es la única forma con denuncias, con intentos de censura, con cierres, es la única forma de aprender y hacerse periodismo. No necesitas tener un título de sociólogo, estudiar en Columbia, estudiar en Harvard para ser periodista. Pero ahora Entonces, hemos visto ahora que el periodismo también para algunos es un trampolín. sí, claro, ¿no? Totalmente despreciable. Hay 3, 4 casos, ¿no? Me parece, de gente que usó el periodismo, por más de que y hay de derecha a de izquierda, y yo no tengo ningún miedo en decirlo, ¿no? Sigri Bazán, Joaquín Rey, Mijael Garrido Leca. O sea, esos 3 casos son clarísimos. Usaron el periodismo, usaron las pantallas para sencillamente hacerse más conocidos y de ahí tentar una candidatura política. Lo del periodismo y periodistas, o sea, yo soy un gran lector del New York Times, del New Yorker, de la prensa norteamericana. Y es una especialidad en Estados Unidos. David Kerr, que tiene una pluma fenomenal que falleció hace muy poco, él Ujú. es el más grande, o sea, que hacía periodismo de periodistas. Tiene su sucesor en el New York Times. O sea, el mismo Gay Talés, que tiene una pluma magistral, que es referente de grandes periodismos, Ujú. hizo un libro que se llama, que hablaba sobre la interna del New York Times. Entonces, ¿por qué? Porque los medios también son un poder. O sea, el señor dueño de la República, Chicho Mome, tiene poder. O sea, la familia Miro Quesada tiene un poder. Entonces, justamente el periodismo y lo que hagan ellos, y lo que tomen, las decisiones que tomen y los intereses que estén defendiendo, es de interés de la ciudadanía, es de interés de la población. Entonces, vale el periodismo de periodistas, ¿no? Yo sospecharía, O yo sea, sospecharía que Mome de la República ya sabría de las intenciones políticas de Sigrid mucho antes. sí, claro, no era una novedad. Cuando ella se lanzó, ella lo ha dicho. Lo decía en su grupo más cercano. En su grupo más cercano lo decía que, es más, tengo entendido de que ella tiene hasta aspiraciones presidenciales, igual que Mijael Garrido Leca, igual que Joaquín Rey. O sea, yo tengo amigos muy cercanos de ellos que me han dicho que ellos quieren ser presidentes, los 3 quieren ser presidentes. Entonces, bueno, están en su derecho, ¿no? Pero lo que no están en su derecho es de usar el periodismo como trampolín político. Hay que tener un ego bien grande para pretender ser presidente. Siempre me pasa eso por la cabeza. Siempre creo que la persona que dice yo quiero ser presidente, tengo la ambición de que yo voy a tener, digamos, el máximo poder de esta nación,
y pretender, qué sé yo, mejorar, hacer las cosas. Creo que hay que tener una mezcla de ego y no sé, una egolatría, una suerte, una concepción de entre virtudes y defectos bien particular, que además se ha manifestado mucho, no solo en quienes han sido presidentes, sino en quienes candidatean para presidentes. La plancha de ahora es una plancha pues, que dejaría mucho que desear a cualquiera. Pero en general, entre los que hemos tenido, al menos los que a mí me ha tocado ver, desde Fujimori, en su momento Alejandro Toledo, Alan García, todos personajes sumamente peculiares, ¿no? Y además, que luego de ese momento o de esa fiebre de poder repentina, son reducidos a lo que sería como su real versión, su mínima careta, y son todos personajes bastante, no sé si decir cortos, o al menos bastante perturbados, ¿no? Yo diría hasta miserables, como el caso de Martín Vizcarra. O sea, el Martín Vizcarra que era presidente era una máscara, era una careta, ¿no? El verdadero Martín Vizcarra es el que estamos viendo ahora y que nos estamos enterando recién de lo que ha hecho. O sea, alguien que usó su cargo político para vacunarse él y a su esposa. Entonces, alguien que en campaña es capaz de Increíble. decir todo lo contrario de lo que decía cuando era presidente. Pero eso, ¿no? Eloy, eso tendría que ser una cosa, eso es insólito. Lo de él es un delito inclusive, o sea, es el nivel de conchudez, o sea, no he visto pocas veces a alguien tan conchudo y tan miserable. Bueno, o sea, estoy acostumbrado a ver, pero alguien alguien de algún modo, o sea, y hay que reconocer, apoyamos, o sea, yo en algún momento, o sea, he apoyado algunas de las decisiones que tomó Martín Vizcarra, como por ejemplo el cierre del Congreso, Sí. pero ahora en lo que se ha convertido en un ser sumamente despreciable. O sea, usar la vacuna, o sea, apropiarse él de la vacuna es hasta un delito lo que ha cometido él. Decir que no va a ser candidato a nada y ahí aparecer con Daniel Salaverry en un vientre de alquiler llamado Somos Perú, ya es, y hacer esta campaña pro uso de la ivermectina, ya estamos hablando de un ser realmente repudiable y a mí me sorprende que todavía, bueno, no me sorprende tanto, pero que la población siga o los ciudadanos peruanos sigan apoyando a este señor, ¿no? O que probablemente sea una persona que va a tener una entrada fija y asegurada en el próximo Congreso, ¿no? Claro, y una inmunidad, y qué más hará, ¿no? ¿Y qué más hará? O sea, yo publiqué uno de los audios de Karen Roca, en la gestión de Martín Vizcarra, pues un carro de seguridad del Estado estaba vigilando mi vivienda, que justamente accedía a información muy importante, y desde ahí ya empecé a sospechar, ¿no? Este señor es capaz de cualquier cosa. Y hay muchas de las cosas que me llegó que no le he publicado porque sencillamente eran cosas de la vida privada del señor Martín Vizcarra y que no eran de interés público, ¿no? Por ahí se filtró uno que otro audio donde hablan pues de lo que hacía el señor Martín Vizcarra en el baño, en su oficina, ¿no? Pero claro, más o menos ahora voy entendiendo, ¿no? O sea, entre lo que me contaron en ese momento sobre Martín Vizcarra y lo que estoy viendo ahora, yo creo que sí, pues es el mismo personaje miserable, ¿no? Después de la salida de Vizcarra, todos fuimos testigos de lo que pasó después con Merino y tal. La llegada de Sagasti para muchos fue como, ¿no? Ese poema inicial terminó encantando a propios y extraños. Y el desenlace de eso al final ha sido un continuismo de torpezas, de malas decisiones, que no se vieron reflejadas en algún tipo, no sé, de tranquilidad para la gente puntualmente, ¿no? Y además con casos como los que ha destapado el foco puntualmente. ¿Tú qué opinas de lo que ha sido esa gestión? O lo que viene siendo. Yo creo que la gestión de Sagasti hay un tufío de soberbia, ¿no? Un tufío porque muchas de las personas están de la academia, ellos creen que tienen la razón, ellos creen que saben solucionar el problema y se han encontrado con la realidad. No todo era PowerPoint, no todo era paper, ¿no? O sea, la realidad, hay un Perú y un modo de hacer gestión pública más allá de los papers y los PDF, ¿no? Entonces, eso es lo que le está pasando factura. Es un gabinete muy académico, hay ministros que no existen, literalmente. Otra vez me entrevistaron en la televisión y me preguntaron, yo que en algún momento me sabía el nombre de todos los congresistas, me preguntaron por el ministro de
de Energía y Minas y no la acordaba, no me acordaba. O sea, ¿alguien sabe quién es la señora ministra de Vivienda? O sea, ¿alguien sabe quién es la ministra de la Mujer? O la del MIDIS. O sea, estamos ante un gobierno sencillamente que el cargo le quedó bastante grande y que corrobora de que esta teoría, que los políticos se ufanaban, ¿no? Decían, los de la academia no sirven si no tienen que ser políticos, los que están en la calle, y además les faltan operadores políticos, y es un gobierno cuyo padre desconoce, o sea, el papá es el Partido Morado, el papá es la bancada del Partido Morado, y el Partido Morado no reconoce este gobierno. Entonces, ¿y tú crees que eso es creíble? O sea, ¿tú crees que o sea, yo no entiendo tampoco por qué ese afán de que parece que es una instrucción, ¿no? A ciegas, para seguir a ciegas, que este no es un gobierno del Partido Morado, ¿no? Es como una manera de, nos vamos a desprender de todo este pasivo, y la gente dice, bueno, no es, o sea, creo que ya es tratar de ingenuos, ¿no? sí, claro, o sea, es claro que es un gobierno. O sea, el presidente ha sido secretario de organización del Partido Morado, o creo que es el secretario de ideología, pero tiene un cargo muy importante. Sus asesores son del Partido Morado, la bancada que lo defiende son del Partido Morado. Entonces, no ha tenido éxito porque no lo va a tener. La gente no es tonta, la gente no es ilusa. Y la prueba es esta última encuesta en la que vemos que Guzmán cae estrepitosamente y el señor Sagasti marca un hito, ¿no? Es el presidente que más ha descendido en una encuesta, ¿no? En solo un periodo. Lo que mencionas me llama mucho la atención en ese análisis de digamos, estas personas que de repente pintaban, que conocían mucho, que pueden tener los cartones y lo que tú quieras, y que realmente en ejecución no se refleja. Y hace poco en una entrevista, no sé, por Guzmán, una de las pocas que no da muchas tampoco, él salía y decía, esto es un profesionalismo, esto es tomarse en serio. Yo he fichado a fulana de tal, a Mengana, Sutana, Susel Paredes, Seguridad Ciudadana, qué sé yo. Tengo un cartel que es A1, ¿no? Entonces ¿realmente es así? Siempre siento como que Guzmán nos está hablando, ¿no? 2 pisos arriba, hacia mí que estoy abajo, y es, yo te voy a salvar, yo tengo el equipo, yo tengo todo completo. Y al final es muy difícil de creer, siempre siento que es una careta, ¿no? Sí, bueno, Guzmán ha terminado. Yo justamente estoy haciendo una tesis sobre el fujimorismo, mi tesis de maestría, y lo que ha hecho Guzmán se está fujimorizando. Guzmán de candidatura. El Guzmán del gobierno es las personas con título que no saben hacer gestión pública, no saben solucionar problemas. Pero yo le he dicho en Twitter, este tema de jalar influencias a la política le está yendo pero muy mal porque sencillamente es una especie de o sea, las vedettes, los cómicos ambulantes de los 90 que usaba Fujimori, sencillamente para ganar votos, para hacerse más popular. Cuando Guzmán no pregonaba eso, lo que pregonaba Guzmán era ser un técnico. O sea, lo que debió haber hecho Guzmán es, uno puede ser solamente outsider una vez en la vida. Entonces, en la vida política, ¿no? Entonces, Guzmán fue el outsider del 2016. Él no podía aspirar en esta oportunidad a ser otra vez outsider. Lo que él tenía que haber era hacer una propuesta de partido sólido, de partido técnico, con buenos cuadros, y por eso era el gran temor de Julio Guzmán. Julio Guzmán en ningún momento quiso, según la información que yo tengo, era que Francisco Sagasti sea presidente, porque sabía de que eso iba a dañar su candidatura. Bueno, sus temores fueron al final confirmados, ¿no? O sea, entonces, él conocía a Sagasti, por eso que él se resistió hasta el último. Él hasta quería que Rocío Silva iba a ser la presidenta de esta transición. Pero también son sus torpezas de él, ¿no? O sea, el grave problema de Julio Guzmán es Julio Guzmán. Sus indecisiones, sus contradicciones, dice una cosa, hace otra cosa. Y el tema yo pensé que lo del incendio no le iba a golpear tanto, pero estamos viendo que lo ha golpeado tremendamente, ¿no? Es el inicio de es loco porque Guzmán como figura política. Yo recuerdo claramente, le hacen una entrevista en Cuarto Poder en ese momento, o sea, Thorndike puede tener este estilo pues un poco rudo muchas veces, ¿no? A veces la gente ve los medios o ve entrevistas para ver sangre, ¿no? Quieren ver, es como una de las entrevistas, hoy se han vuelto una suerte de circo romano, ¿no? Pues si no hay eso
donde se tiene que increpar de esa manera o tal, algunos ya lo toman demasiado, otros han hecho de este estilo una forma de, ¿no? Yo veía no sé, a Christian Hudwacker a veces y digo, este compadre, no hay una entrevista donde no reniegue y tengo que sentir esa molestia siempre, no sé. Pero bueno, puntualmente en el caso de Sondheim, se sintió en esa entrevista, y creo que lo sintieron todos, de que básicamente lo increpa, lo pecha y lo ataranta de acá para allá, y Guzmán queda pues como bastante reducido, ¿no? Queda sin carácter. Yo personalmente no creo que nosotros como peruanos condenemos la infidelidad como tal. Es una cuestión que se ha visto, hasta se ha celebrado. Acá le han celebrado ser infiel a muchos personajes populares en el Perú. Lo que se condena es agachar la cabeza de esa manera, ¿no? Es como asumir ese tipo esa actitud ante el error, creo. Sí, la cobardía, ¿no? La cobardía de Guzmán de irse corriendo y dejar a la mujer. O sea, el Correcto. Perú es un país machista. El Perú es un país machista y es más, es tan machista que es común escuchar a los amigos, a los vecinos ufanarse de tener 1, 2 o 3 parejas, ¿no? Uh-huh. Y el tema de las entrevistas, yo creo que hay 2 tipos de entrevistas. Están las entrevistas duras, donde el entrevistador arrincona casi al entrevistado, que es César Hildebrand es el maestro de ese tipo de entrevistas, Oriana Falachi es la maestra de ese tipo de entrevistas que buscan, por la dureza, por lo riguroso que es, buscan desnudar. O sea, las entrevistas lo que tiene que buscar es desnudar al personaje, las entrevistas periodísticas estamos hablando, ¿no? Entonces, está ese tipo, pero creo que Sonda y Hudwacker buscan hacer eso, tienen su estilo, pero sencillamente terminan un poco siendo chabacanas, ¿no? Muy achoradas terminan siendo, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado están las entrevistas que buscan la frase, que buscan sacar la declaración, que buscan sacar el titular, que son una especie de conversación. El maestro de eso es Jaime Begley, ¿no? Pero también hay entrevistas, por ejemplo, cuando Beto Ortiz le sacó esta declaración al vocero fujimorista de nosotros matamos menos, ¿no? O sea, ese es el otro tipo de entrevista que, si bien no es tan arrinconador con el entrevistado, tan riguroso, pero sencillamente trata en la conversación, tiene el titular, ¿no? Que tanto buscamos los periodistas. Hablando precisamente de candidaturas, y tú decías que te sorprende un poco que aún así tenga respaldo, por ejemplo, Vizcarra, ¿no pasa a ser sorprendente también el apoyo sostenido? Bueno, en estos momentos la candidatura de Forsyth está ya en veremos, ya ha pasado a estar, si no básicamente con un problema. Aparentemente el Jurado Nacional de Elecciones ya no dejaría que esa candidatura progrese. Pero ¿no te ha sido sorpresiva la manera en que se ha sostenido Forsyth en el primer lugar de la encuesta por todo este tiempo? Lo que pasa es que Forsyth, ese 10%, Forsyth está liderando las encuestas sencillamente porque quien manda es la antipolítica. O sea, después de haber a 4 o 5 presidentes metidos en coimas con Odebrecht, de ver de la destrucción de los partidos políticos, después de ver lo que ha hecho el fujimorismo, lo que ha hecho el APRA, lo que ha hecho hasta Vizcarra, lo que ha hecho Kuczynski, supuestamente con todos los títulos. Claro. Entonces, sería irónico que después de PPK, alguien que estudió en Oxford, que tiene todos los títulos del mundo, que ha sido ha estado en los directorios de Coca-Cola, o sea, alguien de ese vuelo, el siguiente presidente inmediatamente elegido sea Forsyth, alguien que no tiene ni un título, que no acabó la carrera, está creo que en octavo siglo, creo que lo ha dejado de administración en la UPC, un arquero de fútbol, alguien que yo creo que es, o sea, Forsyth, si no hubiese sido candidato a la presidencia, su otro trabajo hubiese sido ser panelista de Esto es Guerra o de combate. O sea, Forsyth está en esa línea. Entonces, Forsyth lidera porque quien está liderando es la antipolítica. La gente está cansado del político tradicional y sencillamente busca la antípoda, ¿no? Entonces, si hubiese sido Forsyth, hubiese sido Jacques Eskenazi, hubiese sido, no sé, Bazán, el otro equipo de fútbol, igual estaría liderando las encuestas, ¿no? Que a mí particularmente me parece que Forsyth ya es terminar por destruir al país, ¿no? Porque es una combi y que sencillamente hace poco vi una entrevista que hicieron a su vicepresidenta en útero, le hizo Laura Grados, y la señora que se decía como antifujimorista a rabiar, está yendo, es más, justificaba de que fujimoristas estén yendo en la plancha de George Forsyth.
ahorita Victoria Nacional es una combi donde ha recogido lo que ha podido y qué miedo que ese grupo de personas lleguen al poder. Qué miedo que George Forsyth llegue al poder. Alguien que ni siquiera leyó la Constitución. Dice cada barrabasada que, que es increíble, de verdad. Es increíble. Hace poco, Se sí. entiende. Se entiende porque es la antipolítica, ¿no? Hace poco Hildebrand en una columna hablaba sobre eso, ¿no? Bueno, hace un tiempo y señalaba como él decía sarcásticamente, votemos por Forsyth, ¿no? Votemos por Forsyth y consumemos o terminemos de afirmarnos como esa tragicomedia nacional que en el fondo siempre hemos querido ser, ¿no? Parafraseando un poco esa columna. Hay esa sensación de desesperanza a veces, pero pasemos entonces a los que vienen en los lugares más expectantes. Tener nuevamente a Keiko Fujimori en un lugar expectante, por un lado te diría, no aprendemos nada. Y por otro lado te diría, también personalmente siento, ¿no? ¿Qué tal terquedad ya? O sea, es como, ya el Perú te ha demostrado en tu mejor momento que no te quiso 2 veces. Y ahora otra vez, o sea, ya hay un punto donde tú dices, bueno, Keiko, ¿no? ¿Qué onda? Ya no hay otra cosa que hacer. Está obsesionada Keiko con la presidencia. Ella cree alguien que ha tenido mucho poder, o sea, ser primera dama, te da mucho poder. Además que creías a tu padre invencible, ¿no? Creías a tu padre que era un dios. Entonces, y de allí te creíste tu dios cuando sacaste 72 congresistas. Keiko hasta ahorita sigue diciendo que le robaron la elección del 2016. O sea, ya perdió un poco la realidad. Pero no es mala candidata. No es mala candidata. Yo soy abiertamente, o sea, si algunas cosas lo digo públicamente, yo soy abiertamente antifujimorista. Pero eso no mezcla, mi posición política no mezcla con mi trabajo profesional. O sea, con mi trabajo profesional justamente hay intocables, ¿no? O sea, no hay intocables. Tendré mis preferencias políticas y mis disgustos políticos o mis diferencias políticas, pero igual. O sea, hay que reconocer que Keiko es una buena candidata. O sea, si ves el panel, compara, o sea, te imaginas un debate entre Keiko y George Forsyth. Correcto. Keiko sencillamente lo aniquila porque George Forsyth no da entrevistas justamente porque tiene vergüenza de seguirme. Pero Además, para ser claros, Forsyth no tendría chance de debate prácticamente con ninguno, ¿no? Claro, sí, es verdad. O sea, hasta el carismático, entre comillas, Rafael López Aliaga lo destruye, ¿no? Totalmente. O sea, George Forsyth, todas las entrevistas que ha dado, ha metido la pata. Todas las entrevistas que ha dado, hasta las de 5 minutos, ha metido la pata. O sea, es alguien que pues, no conoce, no está preparado, ¿no? O sea, es alguien que yo digo como... ¿Víctima de la ambición de su padre? Y no, y la de él propio, la de él. O sea, su papá, y la de su círculo. Él tiene un círculo muy cercano que lo ha creído que él puede hacer. O sea, él puede ser el próximo presidente y que él está instaurando un nuevo modo de política, ¿no? O sea, decir que, o sea, su papá sí lo maneja, pero son cosas de él. O sea, él se quiso lanzar a la alcaldía, él dejó la alcaldía, y sí, su padre es gran influencia, pero no solamente su padre, ahí tiene alguien que le habla muchísimo y que él confía, inclusive, no sé si más que su padre, pero sí confía muchísimo en él y que le cree. Lo de Forsyth es un muñeco, es una creación. Yo digo, además es una creación de la televisión. La televisión tiene gran parte, por toda la tribuna que le ha dado. Martín Vizcarra tiene gran responsabilidad si Forsyth llega a ser presidente. Es un invento, es un invento televisivo, George Forsyth. Y que ¿te acuerdas cuando Forsyth inauguraba una canchita de fútbol en La Victoria y los medios cubrían eso? ¿Te acuerdas? Una inauguró en La Victoria hace poco. Yo recuerdo haber visto a Forsyth, haber visto a Forsyth en Magali TV, un día disfrazado de soldado, otro día disfrazado de desalojando gente, otro día, o sea, parecía pues un personaje casi caricaturesco. Mucho de su campaña, de su popularidad, viene de cuál era su pareja, su matrimonio, o qué salía haciendo. Era un tipo, una cuestión donde la farándula ya interviene en la política por completo. Su campaña no ha sido en Cuarto Poder, su campaña pues ha sido en Amor, 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 en Magali TV, La Firme. Claro, sí. Y en TikTok, ¿no? En TikTok. Ahora le ha salido un competidor, ¿no? Compite que
quién hace más el ridículo, que es Daniel Salaverry. No sé si ha visto el TikTok de Daniel Salaverry. Y se nota que no has haciendo visto, cualquier cosa. se nota que no has visto los TikToks del Partido Morado también. O sea, ya TikTok es una ¿Ah, sí? cuestión. No, TikTok ya se ha vuelto, ¿no? Ya un espectáculo de vergüenza ajena, totalmente, ¿no? Claro, claro. Es la antipolítica, ese, o sea, es que ya no, o sea, yo creo que ya debemos hablar de farándula política. Eso es lo que tenemos ahora. Es una farándula, ya en eso se ha convertido. Y mal, ¿no? Mal por el país, mal por el país. O sea, el próximo debate presidencial seguro va a ser en Magali o en Amor, Amor, Amor. Me imagino. Ellos tienen que organizar el debate, seguimos en este camino. Tal cual. Terminabas de cerrar una idea sobre Keiko. Decías que le das virtudes como política. Sí, claro. Como, o sea, como Como candidata es candidata. buena. Como candidata es buena candidata, pero como política es lo que es. Es capaz de darle el indulto a su padre, ¿no? Es eso, ¿no? Eso es lo que es Keiko Fujimori. Y Keiko se está aferrando, bueno, te cuento algo, Carlos Raffo es su asesor principal de Keiko, ha vuelto al feudo Se fujimorista. amistaron. Sí, se amistaron, y él es el enlace de que Nano Guerra García regresa. Acordemos que Raffo lo asesoraba a Guerra García. Pero Keiko lo que se ha dado cuenta, o sea, es que tiene una lectura política. La lectura política es, esta va a ser una elección que para estar en segunda vuelta necesitas 10%. Entonces, Keiko tiene su 6% duro, que es el núcleo fujimorista que vota, así sea Kenji Fujimori candidato, o Sachi, entonces, pero ese es el núcleo Claro. fujimorista. Si te apellidas Fujimori, ese Candidatea 6% puñete y votan. sí, y vota. Entonces, y el otro 4% lo que busca Keiko es jalarse votos de todos lados, ¿no? Entonces Keiko está cerrada en eso, llorar, es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir votos, porque es su obsesión, ¿no? Su obsesión es ser la primera presidenta del Perú y que el apellido Fujimori no quede como está, ¿no? Esa es su obsesión. ¿Te sorprendió? Creerle, yo no Sí. le creo nada a ella, pero bueno. ¿Te sorprendió el lugar expectante que consiguió en la última encuesta Lescano? Sí, o sea, no me lo habían comentado, hablé con algunos especialistas, amigos que manejan y decía, hay un, hay, tiene que aparecer un outsider, va a aparecer un outsider, eh, no necesariamente, o sea, el outsider es el disruptor, no es alguien nuevo en política. Entonces, el disruptor es el escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema del escándalo es que su gran cruz es su partido, es su marca. Entonces, claro, lo que él tiene que haber hecho, o ya perdió el tiempo, es poner su rostro en vez de Acción Popular, ¿no? Es la única forma de que gane. O sea, tiene que pelearse con su partido. Si se pelea con su partido, despotrica de Vitocho, despotrica de Raúl Díaz Canseco, de Barnechea y de Merino, es la única forma de que logre. Yo creo que sí tiene posibilidades por justamente este escenario. ¿No? Es un escenario pero tan desolador, de verdad, que entristece, ¿no? Para que Forsyth, o sea, esté como primer lugar y no en Esto es Guerra, bastante preocupante para el país. Totalmente. ¿La izquierda es una chance? ¿Tiene una chance? ¿Tiene una posibilidad concreta, crees tú? O sea, yo creo que Verónica Mendoza es una buena persona, tiene buenas intenciones, tiene buenas ideas, pero es una mala política. Ha mejorado un poco en los últimos años, pero le falta y le falta modernizarse un poco, ¿no? Todavía, o sea, no puede deslindarse con el tema Maduro, no desmarca, o sea, sencillamente a estas alturas, además ha puesto algunos candidatos que son abiertamente pro Maduro, ¿no? O sea, que todavía creen en la revolución de Mao. Siempre la izquierda hacerse el autogol, ¿no? Siempre Sí, quiere empezar el partido 2-0 abajo. claro, ¿no? Y lo de Cirites también, ¿no? O sea, lo que he hecho al meter a Siri Bazán es perder votos de la izquierda, ¿no? Porque si alguien ya no era como referente o estimado o querido en la casa, era Siri Bazán, yo creo que seguro va a ser congresista, ¿no? Seguro. Pues, seguro va a ser congresista, ¿no? Pero sencillamente, pero si bien jala votos jala votos para ella, pero le quita votos a Verónica, o sea, hay mucha gente de izquierda que está decepcionada con Verónica por haber incluido a Sigrid Bazán. Lo gracioso de Sigrid Bazán es
que veo que ahora hace campañas con el sindicato de Saga Falabella, y ella era cuando era influencer, o cuando era, bueno, influencer, era en Instagram, promocionaba a Saga Falabella, ¿no? O sea, este doble discurso que siempre ha caracterizado a la izquierda, ¿no? O sea, por un lado tenemos el doble discurso, y por otro lado tenemos pues a la gente que todavía está pensando de que estamos en el 85, que todavía no se ha derribado el muro de Berlín, ¿no? O sea, entonces, o sea, gente que todavía cree en la revolución china, cree en Lenin, cree en Stalin, están en el debate Stalin versus Trotsky, ¿no? O sea, Entonces cuando ya la cosa... Claramente, al respecto, una cosa que a mí me pareció muy sintomático es el candidato, el que le apodaban Chaparrón, Cochero, si no me equivoco. En su momento, claro, dio esta impresión de, era un político decente, que es cuando postuló a la alcaldía, si no me equivoco. Y luego ingresa al Congreso y terminó siendo, tal cual como tú mencionas, pues un político estancado en el tiempo, ¿no? Completamente. Las intervenciones y las votaciones que hacían, ya totalmente en un punto rozando lo irresponsable, ¿no? Claro. O sea, ellos creían en la lucha de clases. Chaparrón creía en la lucha de clases, creía que sencillamente por ser obrero ya tenías que apoyarlo, ¿no? Entonces tampoco es así, ¿no? Se quedó congelado pues en la revolución de Mao. Eso es lo que pasó con Chaparrón. Hace poco yo le comentaba, hace poco yo comentaba esto de que además a Verónica Mendoza la noto como una persona que su discurso es, no sé si para gente mayor o tal, pero hay mucho alejamiento de sectores juveniles y qué sé yo, cuando en su momento, creo que la astucia política, por ejemplo, llevó a la Keiko, que hizo los mejores números, a centrarse en esa juventud. El APRA en un momento sacaba su reggaetón del APRA, no sé cuánto. Y te hablo de maña y pericia política de campaña, plenamente. Pero lo de Verónica Mendoza es ultra corto. Hace poco veía su último spot, es como un documental donde es esta clásica izquierda pues, que se apodera de la lucha de las minorías, ¿no? Como si, claro, solamente la izquierda tuviese el monopolio de que solamente a ellos les importa. Distinto es el caso de este polémico candidato carismático para muchos, López Aliaga, que si algo está haciendo bien, creo yo, es esa táctica de ir a cada canal de YouTube. O sea, lo veo, pero me sale ya páginas que ni siquiera sabía que existía, las rebota por todos lados, hace sus memes. Me llamó bastante la atención. Va a repetir el discurso que ha dicho muchas veces, palabras más, palabras menos, alguna declaración extensa por acá, otra no tanto. Pero es eso, ¿no? Sí, me llamó eso la atención. Sí, lo que pasa es que Verónica mira mucho Latinoamérica que no mide Europa. O sea, yo creo que el gran referente de la izquierda peruana debe apuntar a tratar de asimilar lo que ha hecho Podemos, lo que hace Más País en España, y no lo que hace el Partido de los Trabajadores, no sobre el peronismo argentino, ¿no? Entonces hay una mirada, creo que un poco desenfocada. La izquierda sigue pensando retrógradamente, en vez de pensar en hacer un modo de política distinto, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, sorprendido, justo lo hablamos, el tema del populismo, ¿no? Cómo, o sea, la izquierda, no, o sea, en España, Íñigo Errejón, o sea, que son jóvenes, son personas que se lanzaron a la política y que ahora es gobierno, Podemos es gobierno. Ellos se dicen abiertamente populistas, porque el populismo está en el ADN latinoamericano. O sea, Fujimori fue populista, Toledo fue populista en algún modo, ¿no? Entonces, si no concebimos, si no defendemos o sea, no defenderlo de un modo no irresponsable como el Cochero, ¿no? O sea, que él busca otra cosa, pero defender esta forma de democratización que es el populismo, más bien le tienen miedo. Desde la trinchera de Verónica no andan con cuidado, en vez de hablar de frente, tener mejores formas de comunicarse, ¿no? Hacer una campaña más dinámica, porque eso se trata. O sea, la forma de democratización es llevar la política a los apolíticos. Personalmente, yo creo que ahora en el momento, digamos, en el momento de mayor crisis política de Perú, menos en una pandemia donde el Perú hay que reconstruirlo, yo no creo que este es el momento donde puntualmente el Perú le vaya a dar la mano a Verónica Mendoza y le diga: tú sé la presidenta que nos va a sacar de la pandemia y nos va a reordenar. Yo creo que no hay chance. Creo que esa candidatura hoy más que nunca es
bastante aquietada, ¿no? Otra al respecto me llama mucho la atención la de Hernando de Soto también, porque me parece que Hernando de Soto es una persona que ha ingresado a la candidatura casi obligado, porque si no hay candidato que sienta que realmente no quiere ganar, como Hernando de Soto, o sea, en un punto el tío tenía para consolidar ese voto de repente de derecha, ese voto que por ahí le podía robar a Keiko, que podría haber condenado a la irrelevancia total a López Aliaga, podría haberse centrado como esa persona técnica que mencionabas hace un momento como algo que pudo explotar Julio Guzmán, pudo haber cogido todo eso, porque el tipo, a pesar de las personas con las cuales se ha juntado, siempre ha logrado prevalecer como una persona que, qué sé yo, tiene los conocimientos, ese certificado, lo buscas en YouTube y está en conferencias hablando en inglés. Entonces, qué sé yo, alguien podría decir, este tipo conoce, ha dado charlas para acá, para allá, su foto con todos los presidentes, qué sé yo. Realmente una persona que creo que ha ido toda su campaña en primera, o sea, nunca ha puesto segunda, ¿no? Ujú. Para cerrar un poco lo de Verónica y lo de Hernández Soto es increíble. Lo de Verónica, por ejemplo, o sea, ¿qué espera la gente? O sea, la ciudadanía, todos están endeudados. Todos están endeudados, el Todos. tema de los bancos, gente que ha perdido su trabajo, que gente que no puede pagar la cuota del crédito, de la vivienda, del carro, del préstamo, de la tarjeta de crédito. O sea, Verónica Mendoza ha hecho una propuesta concreta para ayudar a esas personas a detener su deuda. No hay, o sea, Verónica sigue con impuestos a los ricos, en vez de lanzar un plan de salvataje para las personas que están endeudadas, o sea, eso le traería muchos votos. Y no, sencillamente no. O sea, otra cosa, Verónica Mendoza ha hecho una propuesta en temas sanitarios, tampoco ha hecho ninguna propuesta en temas sanitarios, sigue con el mismo discurso de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Entonces, yo creo que debería de modernizar su discurso, debería de abrir la cancha, debería de escuchar menos a las personas que todavía creen que no se derribó el muro de Berlín, debería de mirar más a la izquierda o a los partidos socialdemócratas de Europa. O sea, es increíble, por ejemplo, que en la Internacional Socialista, hay un partido inscrito peruano, ¿y sabes cuál es? El APRA. El APRA es el emblema de la socialdemocracia peruana, o sea, ante los ojos del mundo. Entonces, pensar en eso, pero Verónica Mendoza no. Y lo de Hernando de Soto, pucha, yo creo que se le pasó un poco el tiempo, se le pasó el tren, ¿no? Yo creo que no está en su mejor momento, confunden las cosas. Sus intervenciones no tienen la lucidez de otros momentos, ¿no? Sí, o sea, es una persona que al menos tuvo propuesta, o sea, sus dos grandes libros son muy leídos, es verdad, él tiene bola internacional, pero parece que ya no está tan lúcido, y es normal, ¿no? O sea, a todos nos va a chocar los años, está como PPK un poco, no sé si más o peor, como PPK que vive en una realidad paralela, que ya no tiene los reflejos bien puestos. Eso es lo que está pasando con Hernando de Soto y sí, pues yo creo que también tengo la misma sensación que es lo que hacía cuando había cada campaña, él usaba las campañas para promocionarse internacionalmente, ¿no? Generar esta expectativa, pero ahora ya no, era ahora o nunca, ¿no? Entonces tuvo que inscribirse, se inscribió y está, y ahora yo no descarto que en algún momento se retire de la contienda electoral, ¿no? Ya se retiró su número uno, que es la abogada Julia Príncipe. ¿Qué expectativas tener del próximo Congreso? Me llama la atención también. Para esto, yo soy un tipo que está muy en contra de esta cuestión de cuando sacaron lo que los congresistas ya no se podían reelegir. Creo que fue una estupidez. Mucha gente novata en el Congreso, mucha gente sin oficio político. Lo que pasa es que nos vendieron este cuento de que no, estas personas solamente quieren por el dinero, qué sé yo. Pero tú le dejas el circo a una persona que en realidad no tiene experiencia, no aprende, no sabe cómo se mueve, no sabe concertar ni el oficio propio de la política. Y suceden descalabros como el que hemos visto hace poco. Un analista político hace unos meses decía esta cuestión. Nosotros odiamos a los Bitochos, a los Mulder, a lo que tú quieras. Y la gente está cansada de verles la cara todo el tiempo. Pero él decía, esas personas por oficio no te hubiesen descalabrado el Congreso como lo descalabraron los novatos. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué opinas? Esa es la dosis de populismo malo, ¿no? O sea, este populismo de trinchera, que dice que Vizcarra era un populista así de trinchera, ¿no? Cuando se iba a aprobar la bicameralidad, no a la bicameralidad, ¿no? Cuando se iba a aprobar la reelección, no a la reelección. Entonces, pero no es así. O sea, volvamos 100 años atrás. Weber decía que la política es
o sea, una profesión, debe ser vista como una profesión, personas que se dedican a la política, personas que aprenden el manejo de la gestión pública. Y entonces, si vamos a estar cada cierto tiempo renovando y renovando y renovando, entonces vamos a tener un congreso de novatos, vamos a tener un kindergarten, entonces tenemos un nido. Entonces, si vamos a tener un nido, entonces el congreso nunca se va a profesionalizar, porque al final ahí es donde se debate, se discute, y al final el porcentaje, las estadísticas han dicho de que los malos congresistas, o por lo menos los que no, o sea, la tasa de reelección era bastante baja, ¿no? 20%, Entonces, ¿no? sencillamente, sí, al final la decisión fue mala y ayudó a seguir desinstitucionalizando al Perú, ¿no? Que ese es nuestro gran mal. En este país, somos un país sin instituciones, somos un país de edificios pegados con babas. Totalmente. Hay un tema además con que ya muchos están empezando entre que unos son pro, otros son anti, otros simplemente se mantienen al margen, que es con el tema de la Constitución. Un viejo debate que volvió a coger fuerza después de lo que pasó con Merino. Personalmente yo no veo como que haya que hacerle asco a rehojear esa Constitución o a eventualmente la necesidad de cambiarla. También creo que lo decía puntualmente Hildebrand hace un tiempo también, ¿no? Es una constitución en la cual ya totalmente pro neoliberalismo, enamorada del neoliberalismo, él decía, si esa constitución te permitiese venderse el aire, ya se vendería, ¿no? A manera de burla. ¿Crees tú que esa constitución todavía merece permanecer bajo 7 llaves? ¿O ya habría que ser momento de contemplar una refundación, una nueva Carta Magna? Sí, yo creo que debemos apuntar ese horizonte, el horizonte de la nueva Constitución. Porque el capítulo económico o sea, que es del 60 en adelante, por ejemplo, el tema de la ley, de los contratos ley, ¿no? O sea, el tema de los contratos ley, o sea, del 60 en adelante son políticas abiertamente neoliberales. Los liberales dicen que no existe el neoliberalismo, pero ya pues, el neoliberalismo es el liberalismo económico llevado a sus extremos, ¿no? Entonces, y que han aparecido, hay muchos, en redes sociales son muy activos estos liberales, ¿no? Los he visto, yo en TikTok también, sí, full, y son agresivos, sí, y ya sí. se han vuelto una corriente pintoresca también, ¿no? Y que algunos han caído con Fernando de Soto, ¿no? Que es su gran... Ahora están con López Aliaga, creo. No creo, ¿no? Los liberales y los que más o menos saben qué es el liberalismo, ¿no? Pero hay movimientos, hay libertarios, ojo, con López Aliaga. Claro, los libertarios, Sí. lo que se llama libertarios con López Aliaga, Sí. Eso es una contradicción, una contradicción, pero bueno, pero no me extrañaría, ¿no? El Perú es el país de las contradicciones, Aguanta de los todo. conflictos, de los extremismos. Sí, el Perú aguanta todo. Pero estamos hablando de qué, de la Constitución, no, Sí. claro, abiertamente estoy a favor de la Constitución, por un tema de legitimidad, o sea, ha salido el profesor César Landa, ha publicado una edición de la nueva Constitución, y tú sabes que las pocas constituciones no llevan la firma del presidente. O sea, en el gobierno de Alejandro Toledo se dio una ley para retirar la firma de ese momento del prófugo Alberto Fujimori de la Constitución. Entonces, es una constitución donde no ha sido rubricada por el presidente que la emitió. Entonces, hay un tema de legitimidad, hay un tema de debate. La Constitución, o sea, a diferencia de Estados Unidos, donde tienen una Constitución pequeña, pero que se va reformulando, esta Constitución necesita actualizarse, ¿no? Es una Constitución que todavía le da cierto poder a la Iglesia, que no termina de ser abiertamente laica. El artículo 50 no es abiertamente laico. La gente dice Perú es un estado laico constitucionalmente. Eso es mentira. Nos asumimos laicos, pero no. Y de hecho un congresista trató hace unos años de cambiar y modificar y decir o tratar de hacer modificación para ser abiertamente laicos y la cuestión no progresó. Perú reconoce a la Iglesia Católica sobre las otras iglesias, reconoce las cooperaciones y por acuerdos firmados incluso con el Vaticano. Claro. Además ya hay muchos parches. Esa Constitución está muy parchada. Es como una llanta, ¿no? Como ya tiene tantos parches, lo mejor es cambiar la llanta. Entonces,
Entonces yo creo que es un momento en el cual empezar a abrir este debate. No sé si el nuevo Congreso sería el adecuado, porque el Congreso que se viene va a ser un Congreso de pitufos. O sea, el Perú se va a convertir en los pitufos, precisamente, porque van a haber bancadas de 5, de 10, de 15. La máxima, si llegan las cosas como están, seguro es George Forsyth con 15, y el resto van a ser 8, 8, 8. Entonces, poder encontrar consensos, encontrar acuerdos, proyectos, va a ser muy, pero muy difícil. Y el próximo presidente que sea, va a tener el escenario muy complicado, porque articular con tantos partidos es una pesadilla para el Ejecutivo. Dentro de lo que podemos esperar de este Congreso, yo creo que hemos cogido todos o esa lanza, ¿no? De que gente joven a la política, y con eso se ha estirado el chicle para que postule gente que creo yo está un poco documentada o realmente no sé si tiene las credenciales suficientes entre morales y profesionales muchas veces, o al menos que te pueda generar cierta expectativa de que esta cuestión pueda mejorar o tener un mejor panorama. Me hace pensar qué cosa puedo esperar de este congreso que viene, ¿no? Veo algunos debates en internet, ahora cada vez más influencers postulando con ideas un poco desbaratadas, no sé, muchas veces son ideas también un poco sueltas. Veo también por otro lado gentes como Vizcarra, que tú ya lo has descrito de alguna manera. Por otro lado, el Partido Morado tiene ahí en el lugar más auspicioso a Susel Paredes. Yo personalmente siempre he manejado este discurso de que para mí Susel es una persona que maneja muy bien los medios, y esa lucha de la seguridad ciudadana la ha hecho suya, trayendo cámaras a ver cómo desaloja esto, cómo desaloja lo otro. Pero ha estado por la Municipal de Magdalena, o la de Los Olivos, la de La Victoria, y son distritos que conozco. Yo soy de Los Olivos, me paseo por ahí y nadie es, oye, Susel limpió Los Olivos de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo ha hecho su prensa suficiente, y más este discurso que también hay minorías que lo aplauden, que lo siguen de manera hasta incluso sectaria, votarían por eso, que le permite lugares auspiciosos. Personalmente es un congreso que podría venir, al cual le tengo bastante temor, ¿no? Sí, bueno, en el Perú hay una frase, ¿no? Siempre se puede caer más bajo, ¿no? Entonces no sabemos cuál Congreso es peor, ¿no? Cada vez, o sea, pensábamos que el Congreso bueno, que en paz descanse el señor Mamani, era malo, pero resulta que este de Manuel Merino y del señor Burga, ¿no? Está por ahí, ¿no? Le sale incompetencia. Entonces, y el que viene es igualito, ¿ah? O sea, vemos la lista. George Forsyth, bueno, Somos Perú meterá, por ejemplo, a unos 10 o 15 congresistas gracias otra vez a las cosas del señor Vizcarra, las ambiciones. Y alguien los conoce, o sea, y además, lo otro salió en las estadísticas, hay gente que no pasa pensión a sus hijos, gente que ha sido prontuariada, ¿no? El mismo George Forsyth ha escondido información que se sabía que tenía que haberlo declarado, ¿no? Entonces, este Congreso, o sea, ¿quiénes son los candidatos del señor George Forsyth? El número uno es el señor Nieto, que a mí me parece un intelectual muy, muy respetado, pero en Panorama le sacaron hace poco que no pagaba la cuota de mantenimiento del exclusivo club donde tenía un terreno. Y así, entonces, si el señor Nieto, ha sido un funcionario de UNICEF o de UNESCO, no tengo bien esa información, pero, o sea, es de ese nivel. O sea, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Qué podemos esperar de los candidatos jóvenes? ¿Qué podemos esperar de la lista de Keiko? La lista de Keiko es una total incógnita. O sea, son personas que... Está postulando en el partido de Soto también la hija de Tudela, ¿no? Claro, otra libertaria. Uh-huh. Otra libertaria. Es parte de este grupo. O sea, que si bien... O sea, yo siempre digo, tener títulos no te hace ser más o menos que nadie. No te Seguro. hace... O sea, por el hecho de tener haber estudiado en Harvard, ya no estás apto para ser congresista. O sea, el tema del Congreso es un tema de dos cosas: de representatividad, o sea, porque un grupo de electores se identifica contigo, y el otro tema es tener una agenda país mínima, ¿no? Mínima, y además no vivir en la realidad. Yo no veo los debates de candidatos al Congreso, o sea, porque sencillamente, o sea, el nivel es tan pobre. Además, no veo mucha tele, veo con las justas media hora al día. Pero el nivel es tan pobre, además te prometen cosas que van a cambiar el Perú. O sea, y encima, y no se dan cuenta que cuando uno llega al Congreso, lo primero que haces es armar tu proyecto de ley. De tu proyecto de ley, lo que sigue,
tienes que conseguir los votos de tu bancada para que el vocero te lo firme. Después tienes que conseguir los votos de la comisión a la cual fue destinada, si fue a una o fue a dos. De ahí tienes que conseguir los votos de la Junta de Portavoces para que te lo pongan en debate en el Pleno. De ahí tienes que conseguir los votos del Pleno. De ahí tienes que conseguir que te lo aprueben en el Pleno. De ahí tienes que conseguir que el gobierno te lo firme y te lo haga ley. De ahí tienes que conseguir que lo reglamente. O sea, eso solamente para un proyecto con ese de ley. resumen le acabas de hacer la tarea a muchos candidatos que no saben ese proceso. O no saben ni siquiera cuántas comisiones hay en el Congreso. Eso es totalmente alarmante y parte de, ¿no? Claro, y te prometen que van a reformar te prometen que van a reformar el sistema bancario peruano, ¿no? Entonces, claro, escuchas cada persona descabellada y que vive en una realidad paralela, y sería bueno, pero ese sería un gran trabajo, hacer todas las promesas de los congresistas que han hecho y si de verdad lo han cumplido, ¿no? Sencillamente no, el Perú es un cementerio de proyectos políticos, como dice Vergara, pero a su vez un cementerio de proyectos de ley y de promesas políticas. Hace un momento mencionabas a este congresista Burga y me acordé del caso del golpe que recibió del chico EZ y que hace poco salió en el programa de Oxenford porque le están acusando, lo están tratando de poner 6 años, mínimo una condena de 6 años, una actuación por oficio. Me hacía pensar, ¿no? Porque esta persona además salía ahí y decía, no, yo he de alguna manera conseguido incentivar a través de ese golpe terminó de enardecer a la gente que luego se volcó a las calles en contra de este gobierno perturbador. A mí, no sé, hasta ahí nomás, ¿no? Me llama la atención porque mucha gente, estos casos locos, ¿no? Esta persona de pronto consiguió 300,000, medio millón de seguidores, qué sé yo, por ese golpe. Y me diagnostico, me hace pensar en qué pasa con nuestra sociedad, ¿no? Hasta dónde estamos llegando con ese tipo de cosas. Para mí sí debería haber un castigo que debería ser de alguna manera ejemplar. No podemos reducir el punto donde yo voy a ir a agredir a un representante elegido por votación popular porque sus ideas me parecen que no funcionan o qué sé yo, ¿no? Entonces, qué sé yo, imagínate, mañana se aprueba tal o cual ley y, no sé, alguien va y le mete un puñete a De Belaunde. ¿Y qué se supone que nosotros tenemos que hacer? ¿Celebrar o pedirle, bueno, chicos, no sé, ya fue, pido perdón? O sea, ¿hasta dónde nos conduce ese tipo de cosas, no? Nuevamente pensando en esa crisis de institucionalidad, de representatividad también. Y yo digo, crisis de afecto, ¿no? O sea, somos un país con la autoestima bastante baja, ¿no? Para convertir de un momento a otro en una persona importante al señor EZ. O sea, es característico del Perú, ¿no? Si en algún momento hicimos salvador al señor Alejandro Toledo, y, o sea, con todo, ya sabíamos quién era Alejandro Toledo, o sea, y pese a eso lo hicimos el salvador. Bueno, sí, en ese momento se necesitaba englobarle en una figura para tratar de contrarrestar al fujimorismo, pero somos un país con la autoestima bastante baja. Acá hacemos héroes a cualquiera, ¿no? Entonces... Y así, eso es lo que pasó con EZ, y sencillamente pasa el tiempo y nos damos cuenta de la realidad, ¿no? O sea, es más, hasta el señor fue denunciado porque usó esta fama, entre comillas, que se ganó para creo que, acosar a chicas, ¿no? Una cosa de esa, ¿no? Salió un incidente al respecto. Otro punto que te quería mencionar, y te agradezco mucho por el tiempo que te estás dando, porque realmente esta es una conversación larga. Las campañas de vacunación. Llegaron hace poco las vacunas. Oportunidad perfecta, como criticaba este incendiario Aliaga nuevamente y decía los medios armando una pantomima, no sé cuándo, porque él decía solamente ha llegado una cajita de vacunas. Por otro lado, también está una suerte ya de oficialismo que ven esto como la gran esperanza, la gran luz, nos salvaste, Sagasti, qué sé yo, ¿no? Yo creo que ni con uno ni con otro. Escucho promesas también como la de Guzmán hace poco decía, yo este año vacuno a todo el mundo, ¿no? Para mí parecía muy lejana, viendo un poco si levantamos la alfombra, vemos un poco lo que está pasando con Esalud, para volver al inicio de la conversación, y eso como parte entre otras instituciones, ¿no? ¿Hasta dónde se puede prometer con el tema de las vacunas, que seguramente va a estar en el cálculo político de todos los candidatos, y cuánto hay de realidad en esto? Hay que ver, o sea, si bien hay que saludar
la llegada de las vacunas, porque, como se dice, o sea, son vidas que se van a salvar, Seguro. y sobre todo si son personas que son héroes, que han estado en la primera línea, hay que saludar, pero eso no te quita ver el bosque completo, ¿no? El bosque completo era que varias cosas, o sea, todo este cantinflesco escenario, espectáculo que dio el gobierno con las vacunas. En el foco sacamos el audio, y nos tiraron o sea, por decir o sea, que iban a venir 300.000 vacunas, y por soltar el audio nos dijeron que somos chuponeadores, que somos montesinistas, sencillamente con nuestras labores. O sea, la única pregunta que se hace un periodista es, ¿esto es de interés público? Y si es de interés público, se siguen los pasos periodísticos y se publica. Entonces, yo veo un entusiasmo exacerbado, y al final, si bien llegaron las vacunas, o sea, pero la promesa era de 1 millón de vacunas en el primer lote. La promesa era de vacunar por lo menos a 15 millones, como dijo la señora Bermúdez, antes de las elecciones. Y entonces, por lo que estamos viendo, o sea, sí es un fracaso. Es un fracaso la llegada de las vacunas. Tenemos las vacunas chinas que o sea, no son las mejores, pero por lo menos las tenemos. Pero el gobierno dijo 1 millón, no dijo 300.000. Dice que ahora va a llegar el resto. ¿Y cuándo va a llegar el resto? O sea, yo vi el cronograma oficial y no hay fecha de arribo de las nuevas vacunas chinas. Sinopharm no ha dado una nueva fecha exacta de cuándo va a mandar las nuevas vacunas. Y lo que sigue, y el siguiente es el ECOVAX Facility, que va a llegar un paquete, que es gracias a la gestión del gobierno, pero no es propiamente el gobierno como laboratorio, es algo que nos está mandando la Organización Mundial de la Salud. Es un centro que da la OMS, es un centro que le da a los países que peor la están pasando, básicamente, ¿no? Claro, es algo caritativo, ¿no? Pero veo un entusiasmo. O sea, si bien saludamos, pero por otro lado veamos que, o sea, ha habido deficiencias, ¿no? Y hay responsabilidades, ¿no? Tanto de Vizcarra como de Sagasti. Tampoco es un gobierno que dice una cosa y dice otra cosa. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención es el tema del oxígeno. O sea, la gente se está muriendo porque no hay oxígeno, y hay que hacer, o sea, hay que fiscalizar, tenemos que decir las cosas como duelen, esa es parte del periodismo, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable del oxígeno? El gobierno de Sagasti tiene más o menos ya 2 meses y sencillamente no ha hecho nada. La señora Pilar Macetti, salvo los 5 días del gobierno golpista de Merino, el resto ya ha sido la ministra de Está desde julio, de Salud. si no me equivoco. Está desde julio, y estos meses que ha hecho ella sobre el tema del oxígeno, nada. Claro, es realmente preocupante ese tipo de circunstancias, Eloy. Hay mucho de lo que hemos terminado de debatir acá. A mí me gustaría cerrar esta entrevista, primero con la esperanza de que más adelante podamos juntarnos a conversar de nuevo y la gente pueda conocer algunas impresiones. Y lo segundo es, hay muchos chicos que ahora están estudiando periodismo y me gustaría tomarme un momento nada más para hablar acerca de ellos. Porque muchos, y he recibido esta escritura, felizmente tengo la suerte de que muchos chicos que están en la universidad, qué sé yo, siguen canales como estos. Ya no son chicos, son chicos alejados ya de otras tribunas, de repente más clásicas de otros tiempos, ¿no? De la señora que se levanta escuchando ampliación de noticias. Ya hay una brecha etaria marcada. Y estas personas, muchos de ellos estudiantes, quieren acercarse al periodismo, pero ya se ha distorsionado. Hay algunos chicos que me comentaban, por ejemplo, tengo a mí, me dicen, mi amigo ha entrado a practicar en tal diario y le mandan a revisar notas de afuera y entrar y darle vuelta. Otros me dicen, no, me aburren porque me traen unas capacitaciones de cómo hacer clickbait, ¿no? Cómo titular a la noticia, qué sé yo. Cómo darle algún tipo de esperanza a esa persona que quiere hacer periodismo, pero periodismo, qué sé yo, del que te podrías inspirar leyendo a Gaita Lisi, del que podrías revisar alguna, no sé, qué sé yo, hace poco vi esta película que te describe bien de alguna manera la labor periodística, que es donde descubren, que es con Michael Keaton, donde descubren la red de pedofilia en la iglesia, si no me equivoco. Ese tipo de periodismo, tal cual, ese periodismo que es, por ejemplo, ir y entrar a las webs de transparencia y revisar uno a uno cada una de las contrataciones y ver y anotar con un resaltador cuál me parece sospechosa, y de ahí ir y corroborar y seguir la pista una tras otra. Eso que parece descuidado o reservado ya a espacios muy pequeños. Yo creo que, así como yo creo en los momentos populistas, ese es un momento del periodismo. ¿Por qué? Por un lado,
antes para tú tener un medio, tener un canal, tener una estación de radio, necesitabas tener mucho dinero. Tener un periódico necesitabas mucho dinero, ¿no? Porque tenías que pagar a la imprenta, porque tenías que pagar la Sí. concesión, porque tenías que contratar mucha tecnología, pero sencillamente lo que ha hecho el Internet es abrir la cancha, democratizar el tema de los medios de comunicación y basta con crearte una cuenta, un correo electrónico, saber manejar una computadora para poder divulgar tu información, poder divulgar tus historias, poder divulgar o sea, tus reportajes, ¿no? O sea, entonces, desde mi punto de vista, de ahí se ha democratizado. Y de ahí, seguir los pasos, buscar historias. El periodista era una persona, César dice que no hay que, o sea, no se saluda el día del periodista, sino la noche del periodista, ¿no? César Gilebran dice porque el oficio del periodista ha sido, o sea, el periodista era una persona muy ilustrada, una persona que lee libros, una persona que escribe bien, una persona que no se deja llevar por esta dictadura de los algoritmos, ¿no? O sea, buscar más clic, o sea, a mí, por ejemplo, cuando me enteré que en dos diarios, en El Comercio y en La República, medían el grado de, o el valor de un periodista por los clics, entonces decía, en qué momento se jodió el periodismo? O sea, uno es más o menos periodista sencillamente porque tiene más clics, entonces me pongo a escribir notas de Sheila Rojas, de Advíncula, de Chorri Palacios y esto es guerra, entonces ya soy periodista, entonces no. Entonces el periodista tiene que, o sea, es una persona muy formada en valores, es una persona que lee, una persona que escribe bien, una persona que tiene sentido, o sea, razona y tiene sentido de lo correcto y de lo incorrecto, y también de lo ético y de lo que no es ético. Entonces, y eso se ha convertido en periodismo. Y yo creo que Internet nos da una tribuna bastante abierta, ha democratizado para que cualquiera pueda ejercer el periodismo, pero siendo periodista, no sencillamente soltando información por acá, por allá o chismes, ¿no? Eloy, has sido muy amable. Te agradezco mucho por esta conversación. Creo que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedora para toda la gente que puede conectarse a esto, revisar la información que se saca acá y nuevamente invito a la gente también a que pueda ver la información que sale en El Foco, que como bien decía al inicio, particularmente es uno de los portales que ahora deberían estar en agenda. Claro, tratamos de hacer periodismo a la antigua, o sea, el periodismo sin intocables, el periodismo que ve sus lectores y el periodismo que ve como un oficio, ¿no? Tratamos cada vez de hacer mejor periodismo, ¿no? Hacer mejor periodismo y hacer, o sea, publicar las cosas que son de interés público, que eso es lo único que nos mueve. Ha sido muy amable, Eloy. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que se ha conectado. Gracias, gracias.